Bienvenidos esta noche maravillosa a este mensaje que el Señor ha traído para todas nosotras. Vamos a orar antes de comenzar. Padre amado, hoy te damos las gracias por este tiempo maravilloso, por estar estar en tu presencia, Señor, por ayudarnos, Señor, cada día a ser mejores personas, pero sobre todo, hoy te pido que cierres mi boca y abras la tuya, Señor, que sean tus palabras las que salgan a través de mí. Calla mi boca, calla mi carne, Señor, y sé tú hablando, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales para poder recibirte, Señor, para poder recibir el mensaje que tienes para darnos hoy, mi Dios hermoso. Bendice a cada una de las mujeres que se conectan o que lo vean después, a cada una de las personas, Señor, que aprendamos a vivir en tu palabra, en el poder de tu palabra que transforma, que edifica, Señor, que aprendamos a tener tu palabra como arma poderosa en contra de nuestros enemigos, Señor, porque nuestros enemigos no son nuestras luchas no son contra carne y sangre, Señor, sino contra principados y potestades. Cuando conocemos tu palabra, te conocemos y te amamos, Señor. Ayúdanos a escudriñarla y a enamorarnos cada día más de ti, Señor, para aprender a caminar en tus caminos en cada instante, Señor, y no desviarnos, Señor, ni a derecha ni a izquierda. Te amamos, Señor, y entregamos este tiempo en tus manos, mi Dios hermoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amadas, muy buenas noches. Yo soy Mónica Díaz Botero. Les estoy saludando desde la ciudad de Cali, Colombia. Y aquí encantada de estar una vez más con ustedes, una vez más compartiendo un mensaje de parte de Dios. Honradísima además de poder hacer parte de esta red. Y me dijeron que hoy íbamos a hablar, estamos en el mes de la palabra de Dios, me pidieron que hablara hoy del poder de la palabra. Y para hacer eso quisiera empezar con Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué poderoso saber esto, ¿no? Qué poderoso saber que en la palabra encontramos un arma súper poderosa contra nuestro enemigo. Pero también es bien importante conocer y desglosar este versículo. Y vamos a hablar de tres aspectos importantes de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a hablar de tres aspectos fundamentales que nos van a abrir el espectro a lo que significa la palabra de Dios. Y para introducirnos en este tema, quiero decirles que la palabra de Dios, como dice el versículo, es poderosa, produce cambios inimaginables. Cuando nosotros activamos la palabra de Dios, porque dice que el verbo se hizo carne, Dios creó el mundo con sus palabras, o sea, Él dijo y lo que dijo se hizo. Ustedes alcanzan a dimensionar la magnitud de esto. Él decía, hágase la luz, y la luz se hacía. Él decía, apártense la luz de las tinieblas, y la luz y las tinieblas se apartaban. El poder de la palabra de Dios es inmenso, como es Él, todopoderoso. Si nosotros aprendemos a manejar este poder, si nosotros creemos en ese poder que tiene la palabra de Dios y aprovechamos esa herramienta que Él nos da con su palabra para poder transformar nuestras vidas y las vidas de otros, vamos de verdad a transformar el mundo. Esto puede sonar muy a Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer hoy, Pinky Cerebro? Vamos a conquistar el mundo. Pero vamos a conquistar el mundo. Vamos a conquistar el mundo para Dios, para establecer su reino aquí en la tierra, para lograr salvar a muchas almas, a muchas personas que de verdad necesitan este mensaje, saber que en este libro tan pequeño o tan grande como lo tengamos, pero que es tan poderoso, que no es un libro de historias ni de fantasía, sino que tiene el poder de Dios inmerso en cada palabra. Se logran en la palabra de Dios, cuando creemos en ese poder, veremos lo grandioso de Dios, porque cuando creemos en el poder que tiene su palabra, creemos
en lo poderoso que Él es para transformar. Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Él terminó. La palabra de Dios. Él creyó. Simón creyó que solo echando la red en la palabra de Dios podían tener resultados. Y eso es lo que tenemos que empezar a creer. Creer en el poder que tiene la palabra de Dios y que Él nos entregó esa palabra para darnos ese poder a nosotros. Para nosotros poder transformar, creyendo que Él es el Todopoderoso. Y el primer punto de esta noche, para que tomen apuntes. Bueno, no, mentiras, todavía no vamos con el primer punto. Seguimos escudriñando el significado de la palabra de Dios y tiene dos significados. Puede significar una palabra hablada por Dios directamente a los hombres. Dios puede hablar directamente a una persona a través de su palabra, a través, no sé, voz hablada. Algunos hemos escuchado la voz hablada de Dios en sueños, en visiones. Pero también hay otra forma, y es cuando Él manda a un ser humano a dar su mensaje. Y entonces es una persona que tiene la palabra de Dios en su boca porque Dios se la puso ahí para transmitir ese mensaje. Esas son las dos formas. Y en Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad pues cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que pensemos en los resultados de la conducta de esos que nos hablaron la palabra de Dios, porque su resultado tiene que ser coherente con eso que Él me está diciendo, y debemos imitar además la fe de estas personas que vienen a darnos esa palabra y ese mensaje de parte de Dios. Así que la palabra de Dios se refiere a la verdad de Dios. La palabra de Dios se refiere a la verdad de Dios, y la palabra dice que conoceréis la verdad y ella os hará libres. Y acuérdense que ¿cuál es la verdad y qué es lo que nos hace libres? Jesús, porque la palabra dice que el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que Jesús era la palabra encarnada. Por eso Él era tan poderoso y por eso causó tanto impacto, y fue tanto el impacto que atemorizó tanto a los fariseos que ellos mismos terminaron crucificándolo y cumpliendo eso para lo cual Él había nacido y había venido, porque tenía que morir el Cordero para poder que nosotros fuéramos salvos y recibir ese poder a través de la sangre del Cordero, de su palabra, recibir su palabra y tener el poder de la palabra en nuestras manos para poder transformar nuestras vidas y las de muchas, muchas, muchas personas. Cuando decimos que la palabra de Dios es la verdad de Dios revelada en la Escritura, que los creyentes hablamos con dependencia de la ayuda de Dios, porque no tenemos nosotros ningún poder. Realmente es cuando dependemos de Él, cuando la leemos, la usamos y la aplicamos en nuestra vida, pero dependiendo de Él, eso hace que nosotros seamos poderosos para impartir, para establecer su reino aquí en la tierra. Dice que los creyentes hablamos con la dependencia y la ayuda de Dios para entenderla y aplicarla. Porque muchas veces, yo no sé si ustedes han escuchado, que hay personas que dicen, no, es que si uno lee la Biblia se enloquece. Yo escuchaba eso mucho de pequeñita. No, es que eso, ponerse a leer la Biblia no enloquece, porque eso es muy complicado y la gente termina loca. Esas son una de las mentiras que nos metían. Entonces uno no la leía porque uno decía, uy, qué susto, me enloquezco. Después no, ni modo de leerla. Pues realmente no es que uno se enloquezca, es que para leerla, entenderla y aplicarla necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo. Antes de sentarnos a leer, siempre debemos decirle, Espíritu Santo, ven, te necesito que abras mis ojos, mis oídos, mi mente, y que yo pueda entender de verdad qué es eso que tú quieres decirme en tu palabra, porque además cada mensaje es diferente.
Ustedes se han dado cuenta que muchas veces leemos el mismo versículo, pero el mensaje que me da en una y otra ocasión es completamente distinto y me está hablando para una situación específica. Y el mensaje que me da a mí no es el mismo que te da a ti. Pero una cosa sí es clara, y es que las verdades ahí contenidas que nos da a todos son las mismas, porque los principios de Dios son inamovibles, y la ley que Él nos dio, aunque decimos que ya no vivimos en la ley, pero Él sí nos da unos mandamientos, y la palabra de Dios es una guía de cómo debemos vivir según lo que Dios nos manda y los caminos que Él nos manda a seguir, porque su palabra dice que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. ¿Y qué nos conviene? Andar en sus caminos en obediencia. Y hay cosas que no cambian. Así hoy en día nos estén diciendo que lo malo, a lo que llamábamos malo o nosotros llamamos malo, ahora es bueno y que ahora nosotros somos los malos. No, eso no ha cambiado. La palabra de Dios no cambia. Él es y permanece para siempre. Y hay cosas que aunque hoy la sociedad no las pinte como buenas, nosotros ahí pegaditos de la palabra, sabemos que a la luz de la palabra está mal. Yo les voy a contar una infidencia. Hace 2 años larguitos yo me separé. Y me separé porque Dios me lo pidió. Y yo venía en desobediencia. Yo sabía que esa persona no era, Dios ya me había dicho no, 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 y estaba en pecado y vivía con esa persona en pecado. Pero llegó mi hijo, quedé en embarazo, llegó mi hijo y yo dije, esta es la bendición de Dios, ¿no? Esas mentiras que nos seguimos echando. Y yo dije, ya, así no quiera, debo trabajar por este hogar. Y yo me acuerdo que en ese momento el pastor donde íbamos y la consejería que nos daban era, aquí es, Mónica, debes seguir luchando, y fuimos a terapias, a consejerías. Y una de las cosas que yo decía es que yo le decía al pastor, él no se ha divorciado. Y el pastor me decía, es que en su corazón tú eres su esposa. Cuando a Dios a mí me dice, el hombre con el que tú estás no es tu marido, wow, fue para mí como, ops. Y Dios me mandó a mí a leer Proverbios 10 veces, mujeres y hombres que se estén conectando, 10 veces. Y al leer la palabra de Dios, porque la palabra es la verdad, no porque ese pastor hubiera sido malo, no porque las personas que nos aconsejen sean malas, pero en la palabra está la verdad, porque finalmente yo te estoy diciendo una cosa, pero sigo siendo carne, sigo siendo humana y me puedo estar equivocando. Cuando yo empecé a leer la palabra, y la palabra dice que Dios es un Dios de pactos, y a mí se me abrió la mente y se me abrió la visión, y Dios me mostraba cómo es que no es que yo fuera su esposa en su corazón, sino que Él tenía un pacto con esa otra persona. Así ya se hubiera separado. Yo lo conocí, para aclararles, ¿no? Lo conocí ya separado, ya había vivido con otra persona aparte de su esposa. No me metí en su matrimonio. Pero cuando yo entendí eso, yo decía, wow, claro, es que si yo acepto esa verdad de que es que yo soy su esposa en su corazón, entonces puede que nos casemos. Pero y si en algún momento él siente que llegó otra persona y que esa es la dueña de su corazón, pues entonces ¿está permitido? No, no está permitido, eso no cambia. Si la sociedad haya cambiado, eso no cambia. Su esposa seguía siendo esa con la cual se casó, hizo un pacto, así él ya hubiera vivido con otra y con otra y con otra. Su esposa era esa, la primera. Y nos duele reconocer, ups, no, yo no dañé el matrimonio, pero yo era la otra. Y eso no permitía que yo avanzara, y Dios me lo dijo, no te puedo bendecir y no puedo hacer lo que quiero hacer contigo hasta que te quites el manto de esa persona que no es tu esposo y no es tu sacerdote. Y decidí obedecer. Y desde ese día les digo que no hago nada sin la confirmación de Dios. Nada. Y puedo pedir consejería y puedo escuchar a mis pastores, pero voy a su palabra y le pido a Él su confirmación. Porque al final los hombres nos equivocamos, y la palabra también dice, pobre del hombre que confía en el hombre. La palabra tiene vida en sí misma, y porque tiene vida en ella, produce efectos.
porque la palabra de Dios es palabra viva. Eso es poderosísimo. Cuando entendemos eso, wow, es como que las neuronas hacen así. Porque tiene vida, no es un texto simplemente escrito, tiene vida. Por eso cuando la declaramos es tan poderosa. Eclesiastés 11:1 dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y aquí vamos a hablar del primer punto, la palabra corta como espada. Y volvemos entonces a Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando el soldado romano se coloca la armadura, tomaba en su mano izquierda el escudo y en la mano derecha tomaba la espada. Y esa espada, como nos la describe la palabra, que es la Biblia, tenía dos filos, cortaba con ambos lados. El soldado debía tener mucho cuidado porque así como podía eliminar a su adversario, también se podía hacer daño a él. Pero si no tenía el cuidado suficiente, podía cortarse y podía lastimarse él. Está claro que es una imagen espiritual cuando nos dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Pues la palabra de Dios no es una espada física, sino una espada espiritual que debemos saber usarla. Cada vez que utilizamos la palabra de Dios, cada vez que yo declaro la palabra de Dios con mi boca, debo asegurarme que yo esté entrenada, que tú estés entrenado y entrenada en saber usarla, porque ella misma puede llegar a cortarnos. ¡Wow! Y ustedes dirán, ¿y por qué me va a cortar la palabra si la palabra es mi instrumento, si es mi arma de guerra? Pues es muy sencillo. La palabra de Dios corta mucho más que una espada de dos filos. Mateo 7:2. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? La palabra de Dios corta hacia la audiencia como también hacia el predicador. No podemos escaparnos de ella. Así que cuando usemos la palabra de Dios, revisémonos si eso que estamos diciéndole al otro, nosotros lo estamos aplicando en nuestra vida. Porque muchas veces, acuérdense que cuando señalamos así, estos otros deditos de acá nos están apuntando a nosotros. Debemos ser coherentes con el mensaje. Y por eso es que sí, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Y escuchaba hace poco una prédica del pastor Andrés Corson y él decía, hay cosas que los cristianos pueden hacer, sí, no está mal. Pero hay cosas que a mí Dios no me permite. Porque va en contra de lo que yo o del llamado que Dios puso en mí. No sé, ejemplo, yo estoy trabajando con mujeres y estoy trabajando con mujeres para ayudarlas a salir del abuso emocional, para ayudarlas a conocer su identidad en Cristo, para que se enamoren de Él y se enamoren de ellas y vuelvan al diseño original. Ese fue el llamado que Dios hizo en mí. Volver a las mujeres al diseño original porque somos la base. La palabra dice que la mujer virtuosa edifica la casa, pero si la mujer no está alineada con el diseño, ella no puede edificar su casa. Y hoy vemos hogares destruidos porque las mujeres desdibujaron su diseño, se pelearon con el diseño, aborrecen el diseño original porque nos han mentido, nos dijeron que ser sumisas era malo, era de bobas. Porque creímos, porque también nos dijeron que la mujer sumisa era la que se dejaba golpear, era la que se dejaba maltratar, era la que se dejaba humillar. Y eso no es ser sumiso a la luz de la palabra. Pero bueno, ese no es el mensaje de hoy. Si yo le estoy hablando eso a las mujeres, yo no me puedo permitir estar en una relación donde me abusen. Yo no me puedo permitir estar en una relación donde yo sea
la figura masculina de la casa, o sea, la proveedora de la casa, la que manda al esposo, la que, bueno, desdibujando ese diseño original. No me lo puedo permitir, porque va en contra de eso que yo estoy predicando, y la espada de dos filos, recuerden, puede venir a cortarme a mí, porque estoy usándola de manera incorrecta. Romanos 2:21 dice, eso ya lo leímos, palabra de Dios corta hacia ambos lados. Y aquí entonces vamos a hablar de la segunda parte de lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios parte al espíritu del alma. ¿Se acuerdan? En varias partes de la Biblia, el espíritu y el alma se manifiestan de la misma manera. Entonces, escuchamos que el gozo del espíritu o el gozo del alma, está el espíritu afligido o el alma afligida, y muchas personas han empezado a decir o a creer que es que el alma y el espíritu son lo mismo. Muchos llegan a la conclusión de que es una sola cosa, que el espíritu humano es lo mismo que el alma, pensando que los dos son uno solo. Pero la epístola a los hebreos nos deja bien claro que no son iguales. Y volvemos a Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Nos los nombra a los dos. No son la misma cosa. No son la misma cosa. Entendamos que este partimiento se refiere a una separación. El alma y el espíritu se separan. Pueden estar unidos, pero cuando la espada, la palabra de Dios entra, estos dos se dividen y empezamos a andar en el espíritu y empezamos a controlar el alma, porque la espada, el espíritu, empieza a menguar para que ésta crezca. La escritura nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Este aliento de vida es el espíritu del hombre, puesto que vino directamente de Dios. Él sopló su espíritu en el hombre, sopló aliento de vida y su espíritu entró en el hombre. Cuando este aliento de vida tocó el cuerpo del hombre, se originó el alma, y dice la Biblia, el hombre fue un alma viviente. Cuando el hombre pecó, su espíritu murió para Dios. ¿Vieron que son dos cosas diferentes? Esto quiere decir, quedó ligado al alma pecadora. El espíritu, cuando dice el espíritu murió para Dios, quedó ligado al alma pecadora. Por eso cuando leemos la palabra dice que es tan cortante como espada de dos filos, que divide el alma del espíritu. O sea, ya el espíritu no está ligado al alma pecadora y ya puede empezar a crecer espiritualmente. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías, bueno, de él, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. De allí en adelante el espíritu sufrió la opresión del alma, esto es, quedó ligado a ella. Por lo tanto, es necesario que la palabra de Dios los parta, los separe. Lo espiritual es del espíritu y lo carnal es del alma, como lo que les decía ahora. Se parten y empieza a menguar la carne para que el espíritu crezca y cada vez caminemos y seamos más parecidos a la imagen de Dios, o seamos más parecidos a ese ejemplo de lo que Jesús nos mostraba, que fuéramos a caminar como Él desea que caminemos. Salmo 43:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces nos queda claro que el alma y el espíritu son diferentes. Cuando entramos con la palabra de Dios, las dividimos y empezamos a hacer que el Espíritu de Dios viva y crezca dentro de nosotros, porque al pecar muere, se une al alma pecadora y se hace una con ella
Pero la palabra de Dios, al empezar a leerla, estudiarla, declararla y vivirla, se parte en dos y el espíritu empieza a crecer y el alma empieza a menguar. Vamos entonces con el punto 3. La palabra de Dios discierne pensamientos. La palabra de Dios es tan poderosa que puede examinar y discernir aún lo que hay en nuestro corazón y aún mucho más puede examinar nuestros pensamientos. Y volvemos a Hebreos 4:12. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos esconder aún nuestros pensamientos delante de Dios. Salmo 19:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Increíble. Nosotros no hemos no ha salido una sola palabra de nuestra boca y Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Él ya sabe cada cosa que pensamos, que decimos, cada paso que vamos a dar, Él lo conoce de antemano, pero Él conoce nuestros pensamientos. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Tenemos que tener cuidado aún en lo que pensamos, ya que la palabra de Dios examina todo. La mayor parte de nuestro tiempo estamos pensando, viendo a través de los ojos del pensamiento más que con los sentidos, porque con ellos percibimos, pero con la mente procesamos. Por eso nos dice la Biblia en Deuteronomio 15:9, guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos. Que no tengamos en nuestro corazón pensamientos perversos. Acuérdense que uno piensa, pero si sigue pensando en eso baja a nuestro corazón y eso después se manifiesta. Eso es porque dice que lo que nosotros decimos con la boca del corazón procede. No debemos dejar que nuestros pensamientos bajen en nuestro corazón y se conviertan en acciones y en palabras, porque ahí es cuando pecamos. Job reconoció que los pensamientos son un libro abierto para Dios. En Job 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios conoce nuestros pensamientos, nada podemos ocultarle. No podemos ocultarle nada a Dios. Él conoce nuestro pensamiento. Recuerden que ni siquiera Satanás sabe qué estamos pensando, pero Dios sí sabe. Y no se confundan, porque sí, la batalla más fuerte la tenemos en la mente. Satanás puede meter pensamientos para confundirnos, pero no puede escuchar nuestros pensamientos. El único que tiene ese poder es Dios. Él sabe lo que pensamos. Por eso es tan peligroso cuando hablamos, porque Satanás sí nos puede escuchar. Y de esa queja, de esos miedos que declaramos con nuestra boca, es que Él se prende para llenarnos nuestra cabeza de pensamientos de ataque. Entonces, ¿cuál importante es eso? No dejar que nuestros pensamientos lleguen a nuestro corazón para que no salgan por nuestra boca y el enemigo no tenga poder para atacarnos. Vamos a sacar ya las conclusiones de este mensaje tan poderoso del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que puede cambiar la vida de todo aquel que la lee con fe. ¿Ustedes creen eso? Porque yo sí lo creo. Yo sí creo que en la medida que las personas leen, y es más, está comprobado científicamente, hay estadísticas que dicen que las personas que han empezado a leer la palabra de Dios, y hay mediciones, depresión después de una semana se reduce en un 2%, después de un mes se reduce en un 20%, después de un año de estar leyendo la palabra de Dios, las personas son sanas de la depresión. La alegría empieza a hacerse cada vez más alegre, rejuvenecen las personas que leen la palabra de Dios se rejuvenecen con el tiempo, se hermosea el rostro, dice la palabra. Se sanan las enfermedades. Leer la palabra de Dios es poderoso porque la palabra de Dios está viva. Está viva. Eso me encanta, saber que la palabra de Dios está viva. Que no es una palabra muerta. Porque Él no está muerto. Y Él vive en esa palabra.
Y cada vez que la declaramos, nos hacemos más fuertes. Cada vez que la leemos, nos hacemos más fuertes. Además, porque dice que cómo llegarán las personas si nadie les predica, si nadie les habla. ¿Cómo nos vamos a enamorar de él? Tú no te enamoras de alguien que no conoces. ¿Y cómo lo conoces? Leyendo su palabra. Y cada vez que la lees y lo conoces más, más te enamoras. Y más transforma tu vida y más te enamoras, como esa persona que viene a enamorarte, a conquistarte. Entonces te trae un detalle y te habla de cómo es y tú ves cómo es y te da otro detalle y empieza a cambiar tu vida y te sientes más feliz. Cada vez te enamoras más. Eso mismo pasa cuando leemos la palabra de Dios. Nos empezamos a enamorar de Él y cada vez queremos pasar más tiempo en su presencia y cada vez queremos leer más y conocer más de Él, porque se nos vuelve como una obsesión, porque es tan agradable, porque es tan rico, porque es tan bonito, porque cambia tantas cosas en nosotros y en nuestro entorno, que queremos cada vez estar más metidos en su palabra. Perdón. Dios escogió que nuestra fe, que nos salva, sea a través del oír la palabra de Dios y no por lo que tus ojos físicos puedan mirar. No es lo que vemos, es lo que leemos y es lo que escuchamos de su palabra todos los días. Dios ha revelado su palabra como fuente de toda vida y todo poder. Si quieres que tu enseñanza o tu testimonio tenga poder y produzca efectos, mantente cerca de la palabra de Dios. Si tú de verdad quieres causar una transformación real en las personas, mantente conectado a la palabra de Dios. Léela diario, escudriñala. Y ora por tus hijos porque ellos anhelen leer la palabra de Dios. Busquen, escudriñen, que tengan ansias de conocerlo, de leerla, de enamorarse. Yo escuché alguna vez un testimonio de una niña trans. Había sido niño trans. Y ella cuenta que su mamá oraba todos los días. Que por favor su hija leyera la palabra. Que sintiera curiosidad. Ella ni siquiera pedía que se enamorara de Dios. Ella simplemente pedía que su hija sintiera curiosidad por leer la palabra. Y dice ella que ya no sabía que esta era la oración de su madre, pero ella empezó a leer y por curiosidad, a ver por qué la mamá estaba tan metida en eso, por qué le gustaba tanto leer la Biblia, por qué su mamá de un momento para acá de estar llorando, preocupada, de darle cantaleta, ya no lo hacía, sino que se le veía en paz. Y ella, esta niña que en ese momento era un niño trans, se sentía cada vez más deprimida, más triste. Entonces cuando le preguntaba a su mamá, la mamá le decía: es que la palabra me da paz, es que la palabra me da vida, es que la palabra... Y ella empezó a leer por curiosidad y a buscar y a leer y empezó a sentir esa paz y empezó a sentir esa transformación. Y en la medida que fue leyendo, se fue dando cuenta de cuáles eran sus chichones. ¿A ustedes no les parece poderoso? Eso es mejor que ir a un psicólogo. No estoy diciendo con esto que no vayan a psicólogo, no. A veces necesitamos la terapia, hace falta, yo estoy yendo, porque nos hace falta hablar con una persona imparcial que no nos conozca y que vea todo desde afuera. Eso hace falta, así como ir a consejería, pero no todo se resuelve en consejería. Yo soy consejera cristiana, soy coach, pero con énfasis cristiano, pero hay momentos en que yo les digo a las personas: esto ya no lo puedo manejar yo, debes ir a un psicólogo, seguir enfocado por la palabra de Dios. Hay psicólogos cristianos, bueno, pero me desfoco, yo soy un poquito dispersa. El hecho es que esta niña empezó a leer y se empezó a dar cuenta por qué no le gustaba ser niña. Y empezó a ver cuál era ese diseño original. Y esto me encanta, porque cuando descubrimos la realidad del diseño y descubrimos que Dios es un Dios extraordinario que no puede hacer cosas ordinarias. Se lo robé a Claudio Guimaraes, me encanta esta frase y me la robé y ya me pertenece. Un Dios extraordinario no puede hacer cosas ordinarias. Como mujer te hizo perfecta y entiendes que la sumisión no está mal y entiendes cuál es el verdadero significado de la sumisión y empiezas a verte como ese diseño perfecto de Dios y empiezas a ver que Él te ama y que te ama tal cual eres. Empiezas a enamorarte de Él y empiezas a enamorarte de ti, y eso es súper poderoso. Y esta niña hoy es una niña que se ama y se acepta y tuvo una transformación poderosa. ¿Por qué? Porque su mamá empezó a
orar porque ella empezara a sentir curiosidad por leer la palabra. Y al leer la palabra se transformó, porque la palabra es viva, tiene poder, y vamos desde ahora a grabarnos Hebreos 14:2 y a declarar esto. Es como espada de dos filos, es poderosa, parte el alma y el espíritu, los divide, escudriña nuestros pensamientos, es viva y eficaz, es poderosa. Ese es el mensaje para hoy, eso es lo que tenía hoy para decirles. Espero que hayan disfrutado, hayan tomado nota de este mensaje. Por acá voy a ver unos mensajitos que han escrito. Dice Bolivia Gómez, aleluya. Bolivia dice amén. Richard dice amén, aleluya. Dios les bendiga. Richard Gómez, ay Dios mío, bendiciones en esta noche, Delis, para ti también. Beatriz, amén. Beatriz, bendecida noche, hermanas. Así sea, creer en el poder de su palabra, sí, Ami, así es. Richard, Dios los bendiga grandemente. Amada Mónica, Ami, hermosa. Bueno, hermana, por favor, bajarle un tris a su música. Okay. Ay, ya, sí, es que era solamente mientras arrancábamos. Era solamente mientras arrancábamos. Bueno, esto fue todo por hoy. Dios les bendiga. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a esta red maravillosa por hacer esta labor de llevar la palabra de Dios a todos los rincones. Es que para mí este mensaje ha sido súper lindo, porque es decir, wow, estamos haciendo algo tan maravilloso, llevando la palabra de Dios y enseñándole a las personas la palabra de Dios, porque wow, la palabra de Dios es como Él, es maravillosa, es poderosa, es viva, es Él ahí. Así que nada, Dios los bendiga. Vamos a orar para cerrar este momento. Padre amado, te doy gracias infinitas por tu palabra, porque tú en la palabra nos das la guía de todo. Tú nos dices cómo manejar las finanzas, las relaciones, la crianza, todo, Señor. Tú nos enseñas cómo ser mujer, cómo ser hombre, cómo ser pareja. Es el mejor manual de vida, Señor, pero además nos dices que tu palabra está viva y que cuando la declaramos se activan cosas, y nos dices que cuando la leemos se transforma nuestra vida, y que cuando la enseñamos transformamos la vida de los demás. Señor, es demasiado poderoso. Tú nos has dado armas, tú nos has dado regalos tan maravillosos, tu espíritu, la sangre de Cristo que derramó por nosotros, y tu palabra maravillosa que nunca pasa, nunca cambia, nunca se transforma, Señor. 2000 años tu palabra aquí entre nosotros, transformando las vidas. ¿Y a cuántos nos ha transformado la vida, Señor? Y te pedimos que seamos tu instrumento, Señor, como dice la canción de Jesús Adrián Romero, no tienes que llamar a nadie más, yo quiero ir y llevar tu palabra, yo quiero ir y transformar la vida de muchos, yo quiero ir y hacer que muchos te conozcan, Señor. Que todos sintamos ese anhelo, Señor, de leer, de escudriñar, de conocerte a través de tu palabra y de empezar a aplicar en nuestras vidas y a declarar en nuestras vidas y en nuestros hijos tu palabra poderosa, Señor, porque es viva y eficaz, porque tiene vida. Tu palabra tiene vida, y cuando la declaramos vida a nosotros, a nuestro entorno y a todo lo que nos rodea, Señor, a nuestros hijos. Gracias, papá, por cada cosa que nos regalas, por este tiempo, por esta red maravillosa que hace cosas maravillosas, y sé que tú vas a seguir ungiendo y haciendo cosas sobrenaturales a través de esta red y de la pastora Nayibe, Señor. Bendice a cada una de las personas que se conectaron y a las que van a ver este mensaje después, Señor, que sea de bendición, Señor, para cada uno de ellos. Bendice la vida de todos los que están aquí conectados, bendice mi vida, bendice, Señor, nuestras bocas y nuestras manos para seguir llevando tu mensaje cada vez más lejos, y que sea cada vez más y más poderosa la transformación, el avivamiento en el mundo. Te amamos, Señor, te bendecimos y te entregamos esta noche y nuestro descanso también, Señor, para que seas tú, Señor, poniendo, Señor, un descanso placentero, Señor, porque tu palabra dice también que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, papá, nos haces dormir confiados, Señor. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Que tengan una feliz noche. Chao, chao.